Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a poner un nuevo video sobre el- la plataforma Lectude con el tema sensor de nivel de aceite. Iniciamos con el módulo. En la primera nos dice cuál es la función principal de un sensor de nivel de aceite. Y la función principal sería avisar al conductor que la presión de aceite, no, avisar al conductor que el nivel de aceite es demasiado bajo. Comprobamos y eso es correcto. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ubica el sensor de nivel de aceite. Y este lo que está debajo del cárter es el sensor de nivel de aceite. Correcto. Pasamos al siguiente que dice, el sensor suele estar situado en la parte inferior del cárter. ¿Dónde más se puede encontrar? En la culata, en el filtro de aceite o en el lateral del cárter. En este sensor se encuentra normalmente en la parte inferior del cárter. También se puede estar situado en el lateral del cárter. Así que presionamos esto, comprobamos y es correcto. Pasamos al siguiente. ¿Cómo se puede controlar el nivel de aceite? Hay dos maneras de monitorear el nivel de aceite. Y el primero es interruptor de nivel de aceite. Por un interruptor de nivel de aceite. El segundo es por un sensor de nivel de aceite. Sensor de nivel de aceite. Y esos dos son los correctos. Comprobamos. Es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice, ¿cuáles son los estados posibles de un interruptor de nivel de aceite? Ya. Y acá podemos ver interruptor de nivel de aceite. Un interruptor de nivel de aceite tiene dos posiciones. Abierto, el nivel de aceite es correcto. ¿Ves? Abierto, el nivel de aceite correcto. Y cerrado, el nivel de aceite es demasiado bajo. Semi abierto no hay, así que ese es incorrecto. Comprobamos y ese es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice, esta es una imagen de un interruptor de nivel de aceite como contacto red. Haga clic en el sensor de un nivel de aceite. Acá vamos a hacer clic. Es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice, señale los siguientes componentes. Conexiones. Estas son las conexiones. Este es el contacto red. Contacto red. Y este es el imán. Y si es correcto, pasamos a la siguiente. Usa el control deslizante para disminuir el nivel de aceite. Ajusta el nivel de aceite justo por debajo del mínimo. Comprobamos y eso es correcto. Pasamos al siguiente. Dice, ¿cómo funciona un sensor de nivel de aceite? Su función de este sensor se basa en conductividad eléctrica del líquido, dice. Ya. Conductividad eléctrica, ya. ¿Cómo funciona un sensor de nivel de aceite de contacto red? Cata contacto red. Si el nivel de aceite está por debajo del mínimo, un imán activa el contacto red. Si el nivel de aceite cae por debajo del mínimo, un imán activa el contacto red. Esta es la respuesta correcta. Comprobamos y eso es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice, este es un interruptor de nivel funcionado usando conductividad eléctrica. Haga clic en el sensor para ver el interior. ¿Listo? Presionamos acá en este sensor y nos va a parecer que es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice, señale los siguientes componentes. Estas son las conexiones. Y acá arriba son los electrodos. Y este es el circuito amplificador. Y es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice, usa el control deslizante para disminuir el aceite. Ajusta el nivel de aceite justo por debajo del mínimo. Igualito vamos a hacer con esto. Bajamos todo y comprobamos.
y ese es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice cómo funciona un sensor de nivel basado en la conductividad eléctrica. Ya, y acá dice conductividad eléctrica. El funcionamiento de este sensor se basa en conductividad eléctrica de un líquido. Así que este sensor funciona a base de conductividad eléctrica del aceite. Así hay un líquido que es el aceite. Así que comprobamos y eso es correcto. Pasemos al siguiente. ¿Por qué este sensor necesita circuito amplificador? Ya listo. Y acá está. Un amplificador genera una señal identificable para la eco. Dice, para generar una señal identificable para la eco. La unidad de control electrónico. Comprobamos si es correcto. Ahora pasamos a la siguiente. Que nos dice, ¿cuál es la ventaja de un sensor de nivel de aceite? Puede medir el nivel de aceite. Comprobamos si es correcto. La segunda nos dice, ¿qué sensor de nivel de aceite son los más comunes? Y acá podemos ver siguientes tipos de sensores. Ya. Sensor con potenciómetro, correcto. Sensor inductivo, sensor capacitivo, sensor piezotérmico, eso no es. Y el último es sensor electrotérmico. Correcto. Así que comprobamos y eso es correcto. Pasamos al siguiente, nos dice un potenciómetro. Clic. Aquí puedes ver un sensor de nivel con un potenciómetro. Clic en el sensor para ver el exterior. Correcto. Pasamos al siguiente. Y señales los siguientes componentes. Acá conexiones. Y acá es pista con carbón, puntero y acá es el flotador. Eso es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice usa el control de distancia para aumentar el nivel de aceite. Ajusta el nivel de aceite al máximo, dice. ¿Cuál es el voltaje de salida? Y acá como puede ver, tiene un voltaje de salida que es 4,8 voltios. ¿Comprobamos? Y eso es correcto. Pasamos a la 4 y nos dice ¿cuál es el voltaje de alimentación? El voltaje de alimentación es de 5 voltios. ¿Por qué el voltaje de la señal nunca sube 5 voltios? Dice, de esta manera la EQ puede comprobar si hay un fallo en el sistema. Y esto es. La EQ puede detectar un fallo en el altar. Así es como la EQ puede detectar un fallo en el funcionamiento. Probamos y eso es correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿cómo funciona un nivel de aceite con potenciómetro? Funciona un nivel de aceite con potenciómetro. ¿Listo? El voltaje a través del contacto del instante depende del lugar del contacto que toca la pista de carbón. Comprobamos. El voltaje del contacto del instante depende de la ubicación del donde se golpea la pista de carbón y acá podemos encontrar. Así que comprobamos y eso es correcto. Pasamos a la siguiente. Nos dice sensor inductivo. Aquí puedes ver un sensor de nivel inductivo. Haz clic en el sensor para ver el interior. Hacemos clic y es correcto. Pasamos al siguiente y señala los siguientes componentes. Conexiones, bobina, núcleo y flotador. Correcto. Pasamos al siguiente. Usa el contacto distante para cambiar el nivel de aceite. Listo. ¿Qué pasa con la corriente a través del circuito? Ya, dice usa el contacto distante. Podemos ver que el gráfico cambia. Así que dice, tiempo es necesario
para que alcance su máximo. ¿Sí? Difiere. Comprobamos y eso es correcto. Pasamos a la 4 que dice ¿cómo funciona el sensor de nivel inductivo? Un sensor consta de bobina en la que el núcleo se puede mover hacia atrás y adelante. El sensor posiciona el núcleo cambio inductivo en la bobina. El sensor se basa en la capacitancia de una bobina. El sensor se basa en la resistencia óhmica de la bobina. Y acá podemos ver esto. La posición del núcleo cambia la inductividad en la bobina. En la que el núcleo se puede mover hacia atrás y adelante. Cambia. La posición del núcleo determina la inductividad de la bobina. Acá está. Comprobamos y es correcto. Pasamos a la siguiente y nos dice ¿qué pasa si el núcleo empuja completamente dentro de la bobina? Máxima acá está. Listo. Y acá podemos comprobar que dice ¿qué pasa si el núcleo empuja correcto dentro de la bobina? Y acá está. La resistencia de la bobina cambio corriente a su máximo. La corriente máxima tarda más tiempo en pasar por el circuito. Y acá está. Esta se pone a su máximo cambio de corriente. Se necesita más tiempo para que la corriente máxima se pase a través del circuito. Comprobamos esto y eso es correcto. Pasamos al siguiente y nos dice cómo determinar la eco, la posición del sensor. Y acá está. Hay que medir el tiempo necesario para que la corriente aumente a 50 mA. Así que esto es. Comprobamos si eso es correcto. Pasamos a la siguiente y dice, vea el oscilograma. Dice, indique el punto donde comienza la medición del eco. Y de acá empieza. Y eso es correcto. De acá, muchachos, de acá. De acá empieza la medición de la eco. Pasamos a la siguiente y nos dice cuántas conexiones tiene el sensor, este sensor. De acá podemos comprobar que este tiene solo 2 conexiones. Ponemos y comprobamos. Dice, eso es correcto. Los voltajes de alimentación y la conexión de tierra son innecesarios, ya que la fuente de alimentación de la eco es un pulso de onda cuadrada al sensor. Pasamos a la siguiente y nos dice, aquí se puede ver un sensor de nivel capacitivo. Haga clic en sensor para ver el interior. Correcto. Pasamos a la siguiente. Señale los siguientes componentes. Conexiones, cilindro exterior, no, cilindro interior es adentro y cilindro exterior es afuera. Y el tercer circuito. Pasamos al siguiente y dice, ¿a qué se parece esto? Buscamos acá información. Que nos dice un sensor declarativo es un sensor consta de 2 cilindros conductores de electricidad que se deslizan sobre uno sobre otro. Se ponen los siguientes conductores, acá de conductores junto con el enlace entre los cilindros forman un condensador. Y acá está. Forman un condensador. Comprobamos y eso es correcto. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hay entre los cilindros? Ya. Vamos a buscar acá. ¿Qué hay entre los cilindros? Aire y aceite. Nada es incorrecto y combustible tampoco. Acá puedo ver aceite. Así que comprobamos.
y ese es correcto. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se ve el nivel con el sensor capacitivo? ¿Dónde está? Las propiedades de este condensador cambian, el nivel de aceite cambia, dice. Las propiedades del condensador cambian si el nivel de aceite cambia. La propiedad del condensador cambia si la presión. No, así que solo es esto. Comprobamos si es correcto. Y acá podemos encontrar la respuesta. La propiedad de este condensador cambia si el nivel de aceite cambia. Ya, pasamos al siguiente. Y nos dice, usa el control deslizante para cambiar el nivel de aceite. ¿Qué pasa con la señal? Vamos a buscar, dice, el ancho del pulso cambia en una señal digital. No. La amplitud del pulso cambia en una señal. No. El ancho del pulso cambia en una señal. PWM. Y eso es correcto. Comprobamos. Listo. Y pasamos a la siguiente, que es la última. Ya, vamos a volver a retroceder. Que dice, ahora se puede ver que un sensor de nivel electrotérmico. Haga clic en el sensor para ver el interior. Listo. Señale los siguientes componentes: filamento, conexión y circuito. Así que podemos comprobar que este es el filamento. Estas son las conexiones del sensor. Y este es el circuito. Pasamos a la siguiente y nos dice, ¿qué hace el sensor para obtener una medición? Ya ven, acá nos dice, vamos a buscar uno de los tres que es la respuesta. Y acá podemos ver la respuesta también. Durante un breve tiempo de periodo, el sensor de temperatura se calienta con una corriente constante, dice. El sensor de temperatura se calienta con una corriente constante ahí, durante un breve periodo de tiempo. Así que esto es la respuesta correcta. Comprobamos y ese es correcto. Y acá es la respuesta, solo que está variado al revés nomás. Acá empieza el sensor y acá empieza el sensor. El sensor determina de temperatura se calienta en una corriente constante y acá termina durante un breve periodo de tiempo. Pasamos a la siguiente y nos dice, ajusta el nivel de aceite aproximadamente 80. ¿Cuál es el efecto del filamento? Aceite 80. Y acá. Ya, y acá podemos comprobar que el aceite... No, el filamento, este es el filamento, se calienta poco. Comprobamos y eso es correcto. Pasamos y ajusta el nivel aproximadamente a 20. Ahí. ¿Cuál es el efecto del filamento? Aquí podemos ver que se calienta mucho. Comprobamos y eso es correcto. El aire difícilmente renueve el calor, dice, porque ya no tiene el aceite, ya está de por debajo. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué pasa con el voltaje a través del sensor cuando el nivel de aceite es alto? El voltaje es bajo. Comprobamos. Simplemente frío, resistencia más baja. El voltaje a través del sensor aumenta a medida que el nivel de aceite baja. ¿Ves? Así cuando el voltaje es alto, cuando el voltaje es alto es porque el nivel de aceite es alto. No, cuando el voltaje es alto, el nivel de aceite es bajo. Y cuando el voltaje es bajo, el nivel de aceite es bajo. Cuando el voltaje es alto. O cuando el voltaje es bajo, el nivel de aceite es alto. Y cuando el voltaje es alto, el nivel de aceite es bajo. Listo.
Comprobamos a la siguiente. Dice, ¿por qué hay un aumento de voltaje cuando el nivel de aceite disminuye? Ya, la resistencia. Acá. La resistencia de un filamento se calienta es mayor. Filamento caliente es mayor. Comprobamos y eso es correcto. Ya y con eso damos finalizado sobre el tema sensor ni nivel de aceite de la plataforma Lectura. Muchas gracias, por favor les pido que se suscriban para seguir subiendo más contenido.